Hoy nos encontramos en una clínica de cirugía estética plástica, un lugar donde se refugian personas que tienen un malestar con su físico e intentan cambiarlo. Pues en esta clínica, en SOMedics, lo que hacen es ver, ahondar en si hay un malestar interno para intentar tratarlo antes. Para conocer un poco más de la estética, hoy tenemos con nosotros a Ana María Salat, gerente y propietaria de SOMedics. Pues hoy tenemos con nosotros a Ana María Salat, gerente y propietaria de SOMedics. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Gracias a vosotros por venir, invitarme. Muchas gracias. ¿Qué se debería tener en cuenta en una clínica de estética? Desde que llega el cliente hasta que se pueda llegar a hacer una operación o lo que desee. Lo más importante es cuando llega un cliente, ¿no? Sobre todo es un paciente. Para nosotros no son clientes, son pacientes que necesitan nuestra ayuda. Entonces lo primero es recibir al paciente, acomodarlo, que esté tranquilo, que esté bien en nuestra clínica. Nuestro propósito es que ellos estén tranquilos y relajados, porque a veces una clínica impone. Entonces, bueno, cuando el paciente llega, mi compañera lo recibe, los atiende. Y yo me gusta antes presentarme y conocer al paciente, aparte de ser propietaria, me gusta estar en la clínica acompañando a aquel paciente que necesita nuestra ayuda. A partir de aquí, pues bueno, el paciente lo acompaño con el doctor, en este caso el doctor Artur Carbonell, un reconocido cirujano a nivel nacional e internacional, que tenemos la suerte de tener aquí en SOMedics, y a partir de aquí el doctor hace su acto médico. Entonces es un acto médico en el que el paciente pide una ayuda, en este caso al doctor, para solucionar pues, un complejo, una preocupación, y allí es donde recibimos al paciente. Es decir, cuando llega el paciente tenéis una primera toma de contacto, se explica cuál es su preocupación o qué es lo que querría hacerse, ¿no? Y se deben hacer unas pruebas. ¿Qué es lo que se hace en un primer momento con el médico? Normalmente el primer contacto lo tiene conmigo, pues como te decía antes, aparte de ser propietaria, me gusta el día a día en la clínica y recibir yo a los pacientes. Y a partir de allí, pues cuando vemos que es un paciente que está con salud, que no tiene ninguna enfermedad preocupante, es el doctor en ese acto médico que pide unas pruebas preoperatorias. En este caso pues pedimos una analítica, una radiografía, un electro, ahora la PCR cuando se ha de hacer la intervención y si es candidato, porque antes tenemos de saber si es un candidato para hacer ese acto médico y esa intervención. Si no es apto, pues evidentemente ya descartamos cualquier acto médico y en este caso intervención. ¿Y cuáles son las fases? Has hablado del preoperatorio, ¿no? También hay el posoperatorio, ¿cómo funciona? Sí, cuando el paciente ya se ha hecho la intervención, se ha hecho sus pruebas, se ha intervenido con el doctor, en ese caso vuelvo a entrar yo y yo estoy especializada en todos los posoperatorios posquirúrgicos a nivel estético. Y es allí donde mi trabajo me apasiona y me gusta pues, acompañar al paciente en ese posoperatorio que pues, puede haber una inflamación, una recuperación, unas curas. Entonces yo acompaño a ese paciente en todo este proceso. ¿Existen ciertos límites dentro de la cirugía estética? Es decir, si os viene un paciente que tiene una preocupación y os pide algo que quizás no se pueda por lo que sea, vosotros aquí intervenís, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Evidentemente, un buen profesional con una ética profesional tiene que decir que no, y muchas veces, y no por eso será un mal doctor o será... No, es decir, es muy importante el saber decir no, y las antimodas, cuando no son indicadas, no se tienen que hacer, evidentemente. Y esto es una cosa muy importante para nosotros también. Me imagino que a lo largo de los años también ha visto muchas tendencias, ¿no? Lo que decía ahora, las modas. ¿Cuáles son quizás las que tienen más éxito ahora, en estos momentos?
Nosotros, por ejemplo, todo el rejuvenecimiento facial, el doctor está muy especializado, lleva 40 años de experiencia en este sector y en este caso pues todo lo que es rejuvenecimiento. Ahora también apostamos mucho por dar volúmenes faciales pero con nuestra propia grasa, sin productos de relleno. Esto es muy importante también a la hora de un rejuvenecimiento y también, como siempre, pues los puntos estrella, pues las mamas, que siempre tiene que ser una cosa acorde con la persona, nunca cosas groseras que no son indicadas por el paciente y que son exageradas. En esto también evitamos todo lo que es antimodas totalmente. Es decir, que sea proporcionado, ¿no?, un poco con la persona. Has comentado esta técnica, ¿no?, de quitar grasa localizada del paciente para colocarla, para introducirla en la cara. Exacto. Nosotros, por ejemplo, somos pioneros en todo lo que es rejuvenecimiento facial, ya sea liftings. El doctor también está muy especializado en segundos liftings. En este caso quiero comentar que un lifting no tiene de notarse. En esto pues, son las antimodas de un lifting que antes era una cara estirada, una cara que está operada. No tiene de ser una cara operada, estirada, sino que ha de ser una cosa natural, que la gente te vea mejor, pero que no sepan que has hecho este procedimiento, sino que a veces es la peluquería o el estilista quien se lleva todos los méritos y uno se ve rejuvenecido y se ve bien sin ser una cosa pues, postiza y antimoda total. Es decir, que el objetivo es que se vea natural, si puede ser. El paciente normalmente esto lo pide, quizás. Bueno, el paciente pide cosas a veces que no son reales. Por ejemplo, una actriz, un físico que pues, no es real. Entonces, continúa pasando esto. Sí, exacto. Entonces nosotros en este caso somos muy realistas, somos muy honestos y nos gusta decir la verdad, que es lo más importante, y la ética profesional del doctor es, en este caso, ser muy prudentes para no tener problemas a posteriori. ¿Tenéis algún tratamiento innovador, aparte de los que ha comentado en su clínica? Bueno, el doctor es pionero en los segundos liftings. ¿Sí? Aquí en España no es tan habitual, pero por ejemplo en América, en Estados Unidos, es muy fácil que una paciente haga hasta un tercer lifting, pues porque son cirugías muy bien hechas que lo que hacen es rejuvenecer y no se notan. Entonces aquí esto poco a poco se va introduciendo, pero bueno, son técnicas que se han de hacer muy bien y en esto somos pioneros. El segundo lifting, el rejuvenecimiento, volúmenes faciales con Comelán. Comelán es sacar grasa, como bien decías, de un lugar del cuerpo, y el doctor pone sus volúmenes y juega con los volúmenes faciales para poder hacer un facial pues, acorde y que quede natural. ¿Y cómo sería el segundo lifting para comprenderlo? El segundo lifting es una paciente que ya se ha hecho un lifting, han pasado 10 años, 15 años, y es la señora que ahora tiene unos 60, 70, que son jóvenes, se sienten jóvenes y quieren volver a rejuvenecer para ir acorde con su manera de ser, y se realizan muy a menudo. Entonces aquí se empieza, el doctor a nivel internacional lo ha realizado mucho y ahora en España lo introdujo en su día en Clínica Planas. Él ahora tiene su centro y su clínica en Barcelona y también nos viene aquí a Lérida. Y él esto es un pionero y es un referente a nivel nacional e internacional. Entonces rejuvenecer se puede hacer y sin que se note, es decir, de una manera natural, sin ser... hoy en día lo que pasa es que los rellenos faciales, como el ácido hialurónico, Radies, son productos muy buenos, pero que si no se tiene precaución, se notan unas caras recarchutadas, que digo yo, sí, rellenas, hinchadas, ¿no? Y eso no es natural. Entonces muchas veces la gente se piensa que el relleno es natural y a veces un rejuvenecimiento bien hecho, con un buen lifting, por un buen profesional, vale por todo lo demás. Ha comentado Botox, Rayers, ¿con qué principios actuáis, ¿no?
El Botox es muy diferente a lo que es poner volumen. ¿Sí? El Botox es una toxina botulínica que lo que hace es paralizar el músculo, en este caso de la parte frontal, a nivel es decir, del tercio superior, y lo que hace es paralizar el músculo y que no trabaje y que no se marquen las arrugas, pero siempre desde la naturalidad. Todo lo demás es a nivel inferior y es para rellenar un pómulo, para rellenar un surco. El problema de esto es que si no está bien indicado, entonces es cuando se ve antinatural. Entonces nuestra especialidad es la cirugía y a veces la cirugía no puede compararse con esto. En SOMEDIX empleáis el término belleza holística. ¿A qué se refiere? Para nosotros belleza holística es belleza física más belleza emocional. Cada paciente es un mundo y ayudamos a que emocionalmente su experiencia en SOMEDIX sea totalmente satisfactoria. ¿Este servicio lo ofrecéis a todos los pacientes o veis que quizás alguno lo puede necesitar? ¿Cómo funciona un poco? Para nosotros siempre, en todas nuestras cirugías, el paciente tiene un acompañamiento, en este caso ya sea emocional, ya sea preoperatorio y posoperatorio. En este caso estoy yo también para acompañarle en esta experiencia. Entonces el acompañamiento a nivel posoperatorio es muy importante porque emocionalmente un paciente ha hecho una intervención, ha hecho una cirugía y siempre el posoperatorio a veces pues necesita ese acompañamiento emocional para ayudarle, para que evolucione bien, para que no se sienta mal ni culpable, que bueno, es un proceso que va a tener un resultado y es muy importante ir de la mano con él. Y esta ayuda, digamos, ¿cómo la pensasteis de incorporar, ¿no? En SOMEDIX? ¿Visteis que había una carencia en los centros? Evidentemente la carencia a nivel personal y mi experiencia fue que trabajando con cirujanos me di cuenta pues, que el paciente necesita ayuda, es decir, necesita un acompañamiento. Entonces esa necesidad que yo vi la trasladé a mi proyecto, que el eje principal del proyecto es evidentemente el acompañar, ese acompañamiento emocional, el dar de la mano, el estar tranquilo y estar en buenas manos. Que no se sientan solos, ¿no? Durante el proceso, porque puede ser más corto o más largo, ¿no? A veces igual también se puede hacer duro, dependiendo de la persona. Sí, nosotros por eso pusimos todo el acompañamiento pre y post quirúrgico dentro de la cirugía. Nosotros acompañamos en todos los tratamientos postquirúrgicos. Yo realizo personalmente la recuperación con drenajes, ultrasonidos, mis manos, todo lo necesario para que ese paciente se sienta confortable y acompañado, que todas las dudas que pueda tener, si me va bien, si no me va bien, si estoy bien, si no estoy bien, ese paciente continuamente tiene ese acompañamiento, por eso lo llamamos holístico, para que esté acompañado siempre, en todo momento. Además de ofrecer tratamientos estéticos y de salud, también mostráis diferentes productos de belleza, ¿no? Para complementarlo. Explícanos un poco en qué consiste esta parte. Bueno, mi experiencia con el mundo de la belleza me llevó a hacer como un propio método en el que yo personalmente con productos naturales, con masajes recuperatorios, con todo el acompañamiento necesario, creé un método para que ese paciente pues, se recuperara con productos naturales, aceites naturales, masajes holísticos. Todo eso está dentro del acompañamiento prequirúrgico y postquirúrgico para que sea una experiencia inolvidable el que haya venido aquí a SOMEDIX. Porque ¿qué puede pasar después de una intervención? Que te sientas más hinchado, ¿qué es lo que suele pasar? Y ahí es donde ayudáis, ¿no? Exacto, cuando está un paciente recién operado, primero pues que emocionalmente se siente un poco más débil, ¿no? Débil. Y
a veces el entorno pues, no sabe tampoco cómo dirigir. Nuestra función es que desde el minuto que sale el paciente de la cirugía, yo, mi compañera Maite, que siempre está con atención al paciente, pues le llamamos, le citamos a que venga y a partir de allí cada semana estamos haciendo la recuperación, ya sea con masajes, con acompañamiento emocional, con todo tipo de tratamientos y técnicas que puedan llevar una buena recuperación y una buena experiencia en todo lo que él ha hecho. ¿Y cuáles son los procedimientos químicos? Es decir, ¿se deben tener ciertas consideraciones en cuenta como es el tipo de piel o enfermedades que pueda tener el paciente? Lo más importante es que el paciente no fume. Buenos hábitos, ¿no? Exacto, buenos hábitos, porque la recuperación es muy importante. Si un paciente fuma, en esto el doctor es el que indaga cómo es sus hábitos. Primero tenemos de hacer unos hábitos saludables y si no, educarlo, es decir, podemos hacer una cirugía, pero después ese paciente necesita educarse para unos hábitos saludables, tanto emocionalmente como a nivel cotidiano, en la alimentación, en el pensamiento. Aquí entramos un poco en lo emocional, intentar trabajar ese paciente para que a nivel emocional pues, sus pensamientos, su positividad sea lo mejor posible y educar, acompañar y educar en todo lo posible para que su vida sea lo más espléndida posible. Es decir, que con el postoperatorio quizás se puede notar si alguien no ha tenido buenos hábitos saludables de vida. ¿Sí? Antes de una intervención, si el paciente no utiliza unos buenos hábitos, primero tenemos de hacer esos buenos hábitos que entren en su vida, porque a veces es una pérdida de peso, a veces es a nivel de toxicidad, pues alimentación, productos. Hay un preoperatorio que a veces primero se tiene de hacer esos buenos hábitos y después hacer la cirugía. Y en el caso de los procedimientos físicos, ¿cuáles son? Es decir, tema láser, radiofrecuencia, ¿nos podrías comentar un poco qué aparatología utilizáis? Esos son complementos, es decir, un láser es una ayuda para mejorar una textura de la piel, para estimular el colágeno, es una ayuda, pero evidentemente esa ayuda es una ayuda, pero no total. Entonces el paciente es cuando tiene de acompañarnos y seguir esas pautas que nosotros le indicamos. La radiofrecuencia también es una ayuda que ayuda a estimular la piel, pero tampoco no es la solución, sino que ha de haber todo un requisito para que todo eso funcione y es el trabajarse a nivel saludable. ¿Y qué aparatología utilizáis en estos casos? Utilizamos, por ejemplo, la radiofrecuencia. Utilizamos también unas ondas electromagnéticas que van muy bien para la recuperación. No somos muy partidarios de muchas máquinas porque lo que nos gusta es nuestras manos y donde pueda llegar una mano a veces no llega una máquina. Entonces la máquina es un complemento, pero siempre acompañado de nuestras manos. Pues muchas gracias, Ana María Salat, por abrirnos tus puertas. Gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias.